Bueno, yo me uní a InSwitch hace 6 meses como Product Manager. Si bien parece poco tiempo, por la cultura de trabajo de la compañía y las particularidades del rol, me han permitido involucrarme en múltiples desafíos del primer día, colaborando con el análisis de integraciones y la especificación de funcionalidades del producto. Como Product Manager podemos decir que las funciones principales que tenemos son la de trabajar en la definición del roadmap del producto, teniendo en cuenta la estrategia de la empresa, las oportunidades en el mercado y sobre todo las necesidades y puntos de dolor de nuestros clientes. Ayudamos en la especificación y priorización de features para que los squads de desarrollo puedan planificar, desarrollar y entregar valor. Representamos al cliente, al interno, para poder certificar los productos que largamos comercialmente. Como parte de nuestra propuesta de valor pone foco no solo en la tecnología, sino también en la cobertura. Nos encargamos del análisis de integración de nuestro core a las diferentes redes locales en cada país. Hasta hace algunos años, creo que solo los bancos y las empresas financieras eran los únicos con la capacidad de ofrecer servicios financieros. Pero en la actualidad, si observamos el mercado, vemos que en todas las industrias de comercio electrónico, retailers, empresas de transporte, distribución o empresas de plataformas compartidas, están desarrollando productos financieros para ofrecer a su base de clientes actuales. Creo que el principal reto que tienen estas empresas está relacionado al time to market, cómo hacer para contar con la tecnología adecuada y con el acceso a las redes de pago existentes en los diferentes mercados y en tiempo récord. En InSwitch, con nuestro modelo Fintech as a Service, ayudamos a que las empresas puedan salir al mercado en menos de 30 días. Nuestro producto ya se encuentra integrado a las principales redes de pago, alcanzando una cobertura en Latinoamérica del 90%. Y esto permite a nuestros clientes acceder a bancos, agencias de cobranzas, billeteras digitales, tarjetas de crédito, cajeros, en cualquier país, y todo a través de una única API y un único contrato. Te cuento que recientemente hemos lanzado comercialmente nuestra herramienta de Payment Link porque consideramos que todas las empresas tienen que tener a su alcance la posibilidad de incorporar métodos de cobro digital a su negocio, independientemente de que puedan o no contar con la capacidad de realizar un desarrollo. Entonces, por tal motivo, en nuestro ecosistema de soluciones de pago ofrecemos esta herramienta que permite generar un link de pago en menos de un minuto y sin la necesidad de realizar ningún tipo de desarrollo. Y el proceso es muy simple, porque nuestro cliente en este caso, a través de una interfaz web, puede definir los parámetros del cobro que desea realizar, especificando moneda, monto de la transacción y alguna descripción. Puede habilitar los medios de pago que quiere ofrecer a su cliente, por ejemplo, si desea ofrecer solamente tarjeta de crédito o quiere también permitir realizar esa transacción a través de cash, lo puede definir en ese proceso. Y con esto obtiene un link que luego puede compartir con el consumidor a través de redes de mensajería, redes sociales, o utilizar para incrustar como botón de pago en un portal web. La segunda parte del proceso es muy simple, llevada a cabo por el consumidor, usuario final, que accede a este formulario, selecciona el medio de pago preferido, ingresa los datos para completar el pago y de esta manera finaliza la transacción de manera segura.